Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y a esta lección donde vamos a calcular las correcciones relativistas que hay que aplicar al sistema de posicionamiento global que todos nosotros utilizamos en los teléfonos, en navegadores, etc. Y esta lección es complementaria a las lecciones que podemos encontrar en el curso de relatividad general. Aquí, en esta lección, vamos a hacer nuestros propios cálculos. Los vamos a comparar con las mediciones reales que se conocen y son las que tenemos que incluir en nuestros navegadores. Y además, esta lección nos va a ayudar a descifrar un misterio que pues es muy común en todas las paradojas que se suelen asociar a la relatividad, y esto lo dejaremos pues hacia el final. Como ya sabéis, el sistema global de posicionamiento es un sistema GPS que está constituido por 24 satélites activos que van orbitando la Tierra en distintas órbitas que, las podemos aproximar a unas órbitas circulares. Y gracias a la comunicación entre los satélites que están orbitando y unos receptores que podemos tener en la Tierra, pues podemos con muchísima precisión localizar nuestra posición. Una posición que se da pues, en latitud, en grados latitud, grados norte, ¿no? Grados sur, y también en longitud, que sería también los grados en el ecuador. Y con una combinación de latitud y longitud, el sistema GPS nos proporciona nuestra posición con una precisión bastante buena. Y la precisión necesaria para que el sistema GPS sea útil está comprendida en aproximadamente un error de unos 15 metros y también unos 50 nanosegundos, porque no solo coordina nuestra posición en el espacio, sino que también proporciona información sobre, pues, por ejemplo, el horario local. Y para poder conseguirlo necesitamos una precisión de 50 nanosegundos, que para que tengáis una idea, los nanosegundos pues son 10 elevado a menos 9 segundos. Una precisión muy, muy, muy importante para que nos pueda servir de utilidad. Para poder calcular esas desviaciones relativistas entre el tiempo, vamos a calcular las desviaciones temporales entre un satélite que está orbitando la Tierra y una posición, por ejemplo, en la superficie. Para eso vamos a necesitar pues, ciertos parámetros. En primer lugar, considerar que el radio de la Tierra son 6.300 kilómetros desde aproximadamente el centro hasta la superficie, y vamos a considerar satélites que están orbitando a unos 20.200 kilómetros con respecto a la superficie. También tendremos que tener en cuenta la velocidad de rotación de la Tierra, que son 465 metros por segundo, y también vamos a considerar la velocidad de traslación, de órbita de nuestro satélite, que va a ser aproximadamente unos 4.000 metros por segundo. Y utilizando estos parámetros vamos a calcular esa corrección relativista que tenemos que introducir en nuestros receptores GPS. El sistema GPS, por poner un poco de contexto, fue desarrollado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, creo que por allá por los años 50-60, y lo que observaron los militares es que los satélites que ellos estaban utilizando para poder establecer un sistema GPS tenían desviaciones del orden de microsegundos, es decir, que el tiempo local del satélite con respecto al tiempo local en la superficie tenían desviaciones de microsegundos, que esto pues era algo inaceptable. No podían trabajar con un sistema GPS con semejante error. Entonces el ejército de los Estados Unidos contrataron como asistente al Dr. Clifford Martin Weil, que es un experto en relatividad general, para poder calcular a qué se debían esas desviaciones y así calibrar los receptores GPS
al tiempo y al espacio local en los satélites. Y bueno, pues estas desviaciones, simplemente las desviaciones experimentales que se observan, pues son alrededor de unas 1000 veces lo que necesitarían para una buena precisión y son causadas básicamente por fenómenos relativistas y se pueden calcular. Los receptores que utilizamos, pues hoy en día todos nosotros tenemos nuestros teléfonos móviles que tienen un GPS bastante preciso, que nos calcula la velocidad del coche, nos calcula la posición con ese error de unos 10 metros aproximadamente, pues llevan estas correcciones por programas, por software. Es decir, calcula el tiempo, la información que transmite el satélite y entonces hace una conversión teniendo en cuenta ese retraso de tiempo procedente de los satélites. Y los receptores son los que contienen esos programas que nos compensan y nos calibran el receptor con los satélites. Para poder entender cómo lo vamos a hacer y qué ecuaciones vamos a utilizar, pues simplemente recordaros un poco cuál es el sistema de coordenadas que se prefiere cuando trabajamos con gravitación y con sistemas que tienen pues, una simetría esférica, como por ejemplo la Tierra o las órbitas de los satélites alrededor de la Tierra. Y utilizaremos un sistema de coordenadas esféricas que lo vamos a enseñar aquí poniendo al sistema de coordenadas cartesiano con el eje de las X, Y y Z y un punto, por ejemplo, para el cual queremos proporcionar esas coordenadas esféricas. Como ya sabéis, las coordenadas esféricas tienen una coordenada de longitud radial, de radio, que es básicamente la distancia entre el origen de coordenadas, que va a ser el centro de la Tierra, y nuestro punto. Luego tiene un ángulo, que eso varía si estamos hablando de física o de matemáticas, ¿de acuerdo? En física, la segunda coordenada pues es el ángulo polar, que básicamente es el ángulo comprendido entre el vector de posición y la coordenada z, por eso se utiliza el z, lo voy a llamar z, el ángulo z en letras griegas, y una tercera coordenada que es el ángulo azimutal, que es básicamente el ángulo comprendido entre la proyección de este vector de posición en el plano x, y el ángulo con respecto a la coordenada x. Entonces vamos a trabajar en el sistema de coordenadas esféricas, que tampoco es nada del otro mundo. Aquí colocaremos nosotros a la Tierra y en el centro de la Tierra colocaremos el origen de coordenadas, que va a coincidir básicamente el sistema cartesiano con el sistema, el sistema polar, de coordenadas no polar, de coordenadas esféricas. Nuestro satélite pues lo vamos a colocar aquí, donde está el punto en la posición R, y por lo tanto elegiremos siempre este punto de aquí, el centro de la Tierra, como origen de coordenadas. Aquí sí que vamos a tratar un tema que es bastante importante, tampoco quiero extenderme demasiado, pero en relatividad es importante saber qué sistema de referencia está en reposo y qué sistema de referencia se está moviendo con respecto al reposo. ¿Por qué? Porque las ecuaciones tienen simetría, las ecuaciones de cinética tienen simetría, es decir, nosotros podemos estar quietecitos aquí en la Tierra y decir, bueno, pues es el coche el que se está moviendo con respecto a nuestro sistema de referencia de la Tierra. Pero la persona que anda dentro de aquí, si coloca su sistema de coordenadas, si coloca un sistema de coordenadas y mide el mundo a través del sistema de coordenadas, lo que dirá es que el sistema de referencia de la Tierra, es decir, que es la Tierra la que se está moviendo y él no, aunque sabemos que eso no es exactamente así. Lo que yo quiero decir con esto es que el hecho de que nosotros elijamos un punto como el origen de un sistema de coordenadas no hace que ese sistema de referencia es el que realmente esté en reposo. Y por eso, en todo problema de relatividad, vamos a establecer por definición qué sistema es el que está en reposo y qué sistema realmente se está desplazando con respecto al sistema de referencia en reposo, porque los resultados no son lo mismo, y eso lo veremos al final de esta lección. Entonces elegiremos el sistema de referencia en reposo,
con un tiempo propio, tau, que es un tiempo que va a ser invariante. Bueno, los que habéis estudiado relatividad ya lo sabéis, lo vamos a denominar nuestro tiempo del sistema de referencia en reposo, y el tiempo t de coordenadas, de t latina de coordenadas, es el tiempo del sistema de referencia que va a estar en movimiento con respecto al reposo. Así que esa es la definición que vamos a introducir del tiempo propio, tiempo en reposo, y el tiempo de coordenadas o esta t itálica. Y vamos a realizar unas aproximaciones. Quien tiene un ordenador lo puede programar sin ningún problema para poder hacer todos los cálculos, pero vamos a realizar las siguientes aproximaciones. En general, para un sistema como la Tierra, que es un sistema que está en rotación, vamos a considerar el centro de la Tierra como el sistema de referencia en reposo, tanto para el estudio de la superficie, que va a estar moviéndose con respecto al reposo, como al sistema de referencia del satélite, que también pues, va a estar orbitando alrededor del centro de la Tierra, que por definición lo vamos a bautizar como sistema de referencia en reposo. Bien, esta es la solución de relatividad general para la gravitación de un objeto que está en rotación, que es la solución de Kerr para la gravitación. Pero es muy complicada. Bueno, pues tiene un spin de la velocidad de rotación, tiene un montón de cosas que hace que el manejo sea difícil. Pero para el sistema de la Tierra, esto para un agujero negro tiene sentido, pero para un sistema de referencia como el de la Tierra, lo que vamos a hacer es utilizar aquí la solución de Schwarzschild, para la gravitación, que considera toda la masa puntual en un punto sin rotar. ¿De acuerdo? Es como una especie de el equivalente a la gravitación newtoniana. Y, como sabéis, la solución de Schwarzschild tiene esta pinta. Aquí tenemos los intervalos de tiempo propio, del tiempo del sistema de referencia en reposo, que va a ser el tiempo del centro de la Tierra, forma diferencial y cuadrática, que va a ser igual a pues, esta función, 2, la masa de la Tierra, la constante de gravitación universal, la posición radial del punto en el que queremos, pues eso, averiguar la gravitación, el c cuadrado que hay aquí, multiplicado por dt al cuadrado, que es el diferencial del tiempo de coordenadas, que por definición vamos a considerar el tiempo del sistema de referencia que está en movimiento, que va a ser tanto la superficie de la Tierra como el satélite que está orbitando. También tenemos las coordenadas radiales, como veis aquí, dividido por todo esto, la coordenada de ángulo polar y la coordenada de ángulo azimutal. Pero vamos a hacer algunas simplificaciones porque, bueno, esta ecuación todavía la podemos simplificar un poquito más. Vamos a considerar órbitas del satélite que van a ser circulares aproximadamente y en ángulos polares, es decir, no va a haber cambios en el ángulo azimutal. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si vamos a trabajar con órbitas circulares y en el ángulo polar, el ángulo azimutal, los intervalos de ángulo azimutal van a ser 0 porque no va a haber un cambio en la coordenada azimutal y esto se nos va a simplificar. Y si no tenemos desplazamientos en el radio, que es la definición de las órbitas circulares, pues este diferencial de radio va a ser también 0. Y eso nos simplifica mucho la fórmula. Así que vamos a utilizar esta métrica de Schwarzschild. Definimos el centro de la Tierra como el tiempo, el sistema de referencia en reposo, con el tiempo tau, el satélite con el tiempo t de coordenadas. Esta es la solución de Schwarzschild y aplicaremos esas aproximaciones haciendo que dr es igual a 0 y dφ sea igual a 0. ¿Vale? Consideraremos estas órbitas polares y circulares. Si consideramos las polares tenemos que eliminar la parte azimutal, nos queda la parte radial, dr lo vamos a hacer 0, ¿de acuerdo? Sin desplazamientos radiales. Pues en estas condiciones, donde no vamos a considerar desplazamientos radiales, nos desaparece el término radial de esos intervalos de radio al cuadrado, que son
0. Y nos queda pues una ecuación bastante interesante. Los intervalos de tiempo del sistema de referencia en reposo al cuadrado pues están relacionados con el tiempo del sistema que se está moviendo de esta manera, con esta fórmula de aquí. Pero podemos seguir transformándola un poquito más. Vamos a seguir operando la fórmula. Comenzamos con nuestra ecuación reducida, la ponemos aquí en grande y nos vamos a fijar en este término donde tenemos desplazamientos en el ángulo polar al cuadrado multiplicados por este radio al cuadrado y dividido c al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es dividir tanto la parte izquierda como la parte de la derecha por el tiempo de coordenadas. Y nos deja una expresión de este estilo, una relación entre el tiempo del sistema de referencia en reposo, el dτ, el tiempo propio, el sistema de referencia, el tiempo del sistema de referencia en movimiento. Hemos eliminado de aquí el dt al cuadrado y nos queda esta expresión aquí donde estamos estudiando los cambios en el ángulo polar con respecto al tiempo. El cambio del ángulo polar con respecto al tiempo es la velocidad angular de órbita del satélite, pero al cuadrado. Aparece esa velocidad orbital que podemos poner como omega cuadrado. Y ahora fijaos en otra cosa, este omega al cuadrado está multiplicado por la posición radial del satélite al cuadrado y esta es la definición de la velocidad lineal del satélite, que es mucho más fácil de manejar que una velocidad angular. Así que aparece esa velocidad lineal de órbita y la podemos cambiar por v al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un v al cuadrado dividido c al cuadrado que nos suena como muy relativista. Y le vamos a dar un aspecto un poquito más conocido, que posiblemente lo conozcáis un poquito mejor, y va a ser invertir la parte de la izquierda y la parte de la derecha para tener una relación entre los intervalos del tiempo del sistema que se está desplazando en comparación con los intervalos de tiempo del sistema de referencia en reposo. Y va a ser igual a 1 dividido 1 menos 2 mg rc al cuadrado menos v cuadrado c al cuadrado. Si hacemos la raíz cuadrada y podemos pasar este tiempo propio aquí a la derecha, nos deja pues una relación muy similar entre el tiempo de un sistema de referencia que está en movimiento con respecto a otro, que es igual a esta expresión 1 menos 2 mg rc al cuadrado menos v cuadrado c al cuadrado. Y esa es muy parecida a la que ya conocéis, la fórmula de dilatación del tiempo, solo que nos aparece este término que hay aquí, que corresponde a la relatividad general, y nos aparece este término que es el que posiblemente todos vosotros conozcáis de la relatividad especial de esa velocidad al cuadrado dividido c al cuadrado. Aquí tenemos ahora nuestro sistema, el intervalo de tiempo en el centro de la Tierra, y queremos calcular el intervalo de tiempo en la superficie de nuestro planeta con respecto al tiempo propio del centro de la Tierra. Así que lo que hacemos es aplicar esta fórmula que es bastante sencilla, de t entre dτ es igual a todo esto. El radio de Schwarzschild de la Tierra es de 8,8 milímetros. ¿Por qué? Porque 2 mg c al cuadrado, esto de aquí, es el radio de Schwarzschild, que lo vamos a aproximar a 1 centímetro. 8,8 milímetros es 1 centímetro, ¿sí? Seguidlo por si acaso, que no quiero equivocarme. Y entonces colocamos ese centímetro aquí, esto lo damos en metros. 1, 2, un decímetro, 1 centímetro, sí, yo creo que está bien. Y ahora colocamos la velocidad del satélite al cuadrado, que son los datos que hemos visto anteriormente, pues 25 por 10 elevado a la cuarta. Seguimos operando y colocamos la velocidad de la luz al cuadrado, que son pues 9 por 10 elevado a 16, y tenemos este valor que hay aquí. Seguimos operando y el resultado es menos 2,8 por 10 elevado a menos 12. Ahora nos queda colocar el radio de la Tierra, porque estamos calculando esos intervalos de tiempo en la superficie de la Tierra. Colocamos el radio de la Tierra,
6,3 por 10 elevado a 6 y entonces hacemos todas las operaciones. Colocamos, hacemos las operaciones, ponemos los números, lo estoy aproximando un poquito, es este resultado, hacemos la raíz cuadrada, lo invertimos y nos queda que el tiempo en la superficie, el intervalo, no el tiempo, el intervalo de tiempo en la superficie de la Tierra en relación con el intervalo de tiempo en el centro de la Tierra es 1, todo esto, 7, 5, 1, 4. Es decir, es prácticamente el mismo, solo que fijaos que es un poquito más grande el intervalo de tiempo en la superficie que el intervalo de tiempo de la Tierra. Eso no significa que el tiempo en la superficie vaya más rápido que en el centro de la Tierra, es justo al contrario. ¿Por qué? Un intervalo de tiempo en la superficie, digamos que es un segundo en la superficie. Y este intervalo de tiempo d tau, pues es un segundo en el centro de la Tierra. Ese segundo en la superficie es más largo, es más grande que el segundo en el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque si los dividimos nos da mayor que 1. Y como el tiempo en la superficie dura más, es más largo, el tiempo se enlentece. Porque el segundo dura más. Si el segundo durara menos, hablaríamos más rápido y pasaría el tiempo antes. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. El tiempo pasa más lento en la superficie. Y ahora pues vamos a calcular lo mismo, pero con el satélite que lo tenemos, además de esos 6.300 kilómetros, a 20.200 kilómetros adicionales de la superficie. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos todos los datos, el radio de Schwarzschild, esta vez la velocidad de órbita del satélite al cuadrado dividido c cuadrado. En fin, pues colocamos ahí el radio de Schwarzschild. Ponemos la distancia desde el centro, la distancia radial, hacemos la operación y nos da 4 por 10 elevado a menos 10. Colocamos la velocidad del satélite al cuadrado, la ponemos ahí. Después la velocidad de la luz al cuadrado, la colocamos ahí. Hacemos todas las operaciones, nos da este resultado. Hacemos pues, con la calculadora. Y esta vez el tiempo en el satélite, como veis, el intervalo de tiempo en el satélite es más grande que el intervalo de tiempo en el centro de la Tierra. Por lo tanto, también en el satélite hay un retraso en el tiempo. Los segundos del satélite son más largos que el segundo de la Tierra. Por eso es mayor que 1. También va más lento el tiempo en el satélite. Y lo que a nosotros nos interesa es comparar el tiempo del satélite con el tiempo en la superficie, porque al final es la corrección que nosotros queremos calcular. Este es el resultado del tiempo en el satélite con referencia al centro. Esta es la posición decimal 9, como veis aquí hay un 2, y este es el tiempo, el retraso en la superficie, bueno, el retraso, el intervalo de tiempo en la superficie con respecto al centro, al tiempo propio, y esta es la posición 9. Aquí tenéis un 7,5, aquí un 2,9, lo cual indica que el tiempo pasa bastante más lento, entre comillas, en la superficie que en el satélite, ¿vale? En el satélite los intervalos de tiempo pues, van a ir más rápido. Y lo que nos interesa es hacer una comparación no entre el tiempo en el centro, sino el intervalo de tiempo en superficie con respecto al intervalo de tiempo en el satélite. Entonces, pues vamos a comparar ambos tiempos. Relacionamos el tiempo de la superficie con respecto al satélite dividiendo el resultado del tiempo de la superficie con respecto al tiempo del satélite en referencia con d tau. Este con este se nos va a simplificar, dividimos esto entre esto entre esto, y nos queda que la relación del intervalo de tiempo en la superficie con respecto al satélite pues es de 1,00000046. Y de nuevo, como vemos, el intervalo de tiempo en la superficie de la Tierra es más largo, es más grande que en el satélite. Por lo tanto, el tiempo pasa más lento en la superficie de la Tierra debido a las razones de peso de la gravitación de la Tierra, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ya tenemos
nuestra relación, que es esta que hay aquí. Es mayor que 1. El segundo en la superficie es más largo, más grande que el segundo en el satélite. El tiempo en la Tierra, en la superficie, está enlentecido. Y lo vamos a ver gráficamente. ¿Por qué? Porque esto siempre tengo los comentarios típicos de es al revés de lo que dices, es tal, es cual. Vamos a intentar verlo de una manera gráfica. Esto es la longitud, entre comillas, de un segundo dt en la Tierra. Y este es el segundo, la longitud del intervalo, del segundo, del intervalo de tiempo en el satélite, que es más pequeña. ¿Por qué? Porque si dividimos el intervalo de dt en la Tierra con respecto al intervalo dt en el satélite, nos va a dar mayor que 1, porque este es más largo, este segundo es más largo, dura más. Digamos, dura más tiempo, pero no es así, sino que el tiempo es más largo. Como el intervalo de tiempo es más largo, eso significa que está enlentecido. ¿De acuerdo? Es casi muy parecido, pero es más largo en la Tierra. Y tenemos esta relación. El intervalo en la superficie con respecto al satélite es mayor que 1. Vamos a seguir con este ejemplo gráfico. Imaginémonos, esto me lo estoy inventando, que pasan 3 segundos en la Tierra, ¿vale? Voy a exagerar la relación. Y tenemos que en la Tierra pasan 3 intervalos de segundo que son más largos que el segundo en el satélite. Entonces, si pasan 3 segundos en la Tierra, han pasado 1, 2, 3, 4 segundos y un poquito más en el satélite. Entonces, ¿dónde pasa más lento el tiempo? En la superficie de la Tierra. Han pasado 3 segundos aquí y aquí han pasado 4 segundos y pico. Me lo estoy inventando, ¿vale? Son prácticamente iguales. Ese error se pone de manifiesto cuando se va acumulando, por ejemplo, durante un día entero, como vamos a ver. Pero prefiero que lo veáis gráficamente así para evitar esos comentarios de lo estás interpretando al revés. Corresponden a 4 en el satélite, ya está. Con este ejemplo. El tiempo pasa más rápido en el satélite. Y ahora vamos al resultado, lo que todos queríamos saber. ¿Nuestros cálculos son buenos, son correctos? El desfase calculado son 4,6 por 10 elevado a menos 10 segundos por cada segundo, básicamente. Es una relación adimensional. Y en un día supone un retraso acumulado en la superficie de la Tierra de 39,56 por 10 elevado a menos 6 segundos, que como veis estamos en el orden de los microsegundos, que es lo que detectaron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿vale? El Ejército de Defensa de los Estados Unidos, que tenían errores en torno a los microsegundos, que es inaceptable. 39,56 por 10 elevado a menos 6 microsegundos en un día. Comparémoslo con el resultado oficial. El desfase observado experimentalmente, o sea, estos son datos que se conocen, son de 38,5 microsegundos al día. Clifford Will hizo los cálculos, él, con sus datos y un poquito más precisos que hemos hecho nosotros aquí, y le salió 39 microsegundos al día, que está bastante bien. Y fijaos que nuestro resultado es de 39,56 microsegundos al día con el desfase que hemos calculado. Es un poquito más que el resultado de Clifford, pero hemos hecho muchas aproximaciones. O sea, y utilizando la calculadora del ordenador, ninguna calculadora científica ni historias de ese estilo, pero se acerca bastante al desfase observado experimentalmente de 38,500 microsegundos, que es lo que se tiene que meter por programa en los receptores GPS. Entonces, lo hemos hecho bastante bien. Y esto es lo que nos va a ayudar a romper la simetría, que muchas veces es el origen de esas controversias que rodean a la relatividad, ¿no? Las paradojas de los gemelos, que claro, uno se va de la Tierra, pero el que se está yendo de la Tierra piensa que es el de la Tierra el que se mueve, entonces depende de dónde aplique y cómo aplique esas ecuaciones de relatividad, tenemos resultados contradictorios, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, esta situación con el Sol y la Tierra y decimos, bueno, pues es obvio que la Tierra orbita alrededor del Sol. No es tan obvio, digámoslo
de esa manera? Simplemente es bastante más sencillo, este es el objeto con más masa y por lo tanto nosotros vamos a admitir que es la Tierra la que se desplaza con respecto al Sol. Y si tuviéramos que hacer un experimento, un cálculo en relatividad general, elegiríamos el centro del Sol como nuestro sistema de referencia en reposo, el dτ, con respecto al tiempo en la Tierra. Entonces, ¿podemos considerar el Sol como sistema en reposo? En principio sí. ¿Y a qué me refiero con la simetría? Las ecuaciones de cinemática o todas las ecuaciones tienen una simetría. Una simetría en el sentido de que si nosotros estamos en la Tierra y colocamos nuestro sistema de coordenadas en la Tierra, ojo, estoy hablando del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas donde lo pongamos nosotros no tiene nada que ver con que el sistema de referencia se esté moviendo o no. Pero en apariencia nosotros pensaríamos que es el Sol el que está orbitando alrededor de la Tierra, tal y como nosotros lo vemos en la superficie. Aparece por el este, se pone por el oeste. Por lo tanto, podríamos considerar que es el Sol el sistema que se está desplazando con respecto al de la Tierra. Y entonces consideraríamos que el intervalo de tiempo propio, del tiempo relativista, del tiempo del sistema de referencia en reposo sería el de la Tierra y no el del Sol, obteniendo resultados totalmente opuestos a los que obtendríamos con el supuesto anterior. Entonces los resultados de la relatividad general y la comparación con los datos experimentales que se observan del satélite pues nos pueden ayudar a romper esta simetría e identificar qué sistema de referencia es el que realmente se está desplazando con respecto al otro. La Tierra como sistema de referencia en reposo, pues podríamos considerarlo y obtendríamos pues unos datos diferentes. El caso del satélite nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque si consideramos un satélite podemos asociar aquí una solución de Schwarzschild exclusiva para el satélite. Pero claro, también tenemos otra solución de Schwarzschild exclusiva para la Tierra. Y si queremos considerar este sistema de dos cuerpos en relatividad general, tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque deberíamos aplicar la solución de Schwarzschild con un sistema de coordenadas centrado en este satélite si lo consideramos como sistema de referencia en reposo y otra solución con el de la Tierra. Pero la relatividad general tiene el problema de que no es una teoría lineal. No se puede hacer combinaciones de soluciones. No podemos obtener una solución global en base a la combinación de esta solución con esta solución para poder describir el problema desde un punto de vista absolutamente general. No es lineal. El satélite, además, no podemos realmente considerarlo como un sistema de referencia en reposo, aunque lo vamos a intentar para ver qué resultados obtendríamos. Y diríais, bueno, ¿y por qué no? Podemos aplicar esas relaciones con simetría. Pues por una cosa muy interesante. La gravitación generada por el satélite es prácticamente despreciable, pero no la de la Tierra, y eso significa que la Tierra va a someter a este satélite a un campo gravitatorio, incluso si consideramos que es el satélite el sistema que está en reposo. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, porque no podemos utilizar una ecuación de Schwarzschild donde colocamos el tiempo propio en el satélite, pero con una gravitación, un origen de una gravitación significativa en otro sitio. Aunque lo vamos a intentar, digamos, linearizando el problema. La única forma de salvar y obtener algún tipo de conclusión es separar la parte de la gravitación de la parte de la velocidad. Pues tenemos aquí nuestro sistema, pero no son contribuciones lineales. Fijaos, en la solución de t dτ tenemos la relatividad general, tenemos la relatividad especial, que esto está derivado de la solución de Schwarzschild, pero bajo una raíz cuadrada. Por lo tanto, simplemente no podemos considerar que tenemos una gravitación generada por la Tierra y meterlo aquí, y después considerar que el satélite está quieto y poner la velocidad de desplazamiento de la Tierra con respecto al satélite aquí, porque estaríamos utilizando dos sistemas de referencia totalmente diferentes. Entonces, podríamos solventar esto con una expansión.
¿vale? Una expansión por polinomios de Taylor se llama la expansión binomial y si tenemos una relación de este estilo, podemos considerar esta parte de aquí como una función muy pequeñita, una función infinitesimal. ¿Por qué? Porque aquí está dividido por c cuadrado, aquí está dividido por c cuadrado y esto va a ser una corrección muy pequeñita. Por lo tanto, lo vamos a considerar como una corrección infinitesimal y vamos a aplicar una expansión en polinomios de Taylor de esta raíz cuadrada. Si aplicamos esa expansión, esta es la fórmula general, 1 raíz cuadrada de 1 más epsilon es igual a 1 menos epsilon dividido entre 2 más 3 epsilon cuadrado 8 menos 5 epsilon al cubo 16 y así seguiríamos hasta el infinito. Si aplicamos y consideramos que epsilon es igual a menos 2mgrc al cuadrado menos v cuadrado c cuadrado, estoy metiendo este menos dentro del epsilon, y hacemos esta expansión binomial, esta expansión de Taylor, nos queda una expresión muy fácil, muy bonita, donde dt entre d tau es igual a 1 más mgrc al cuadrado más v cuadrado dividido 2c al cuadrado. Este 2 nos ha desaparecido, el que estaba antes, porque estamos utilizando la expansión solo en el primer término. Menos epsilon dividido entre 2. El resto lo vamos a despreciar. Por eso nos aparece un 2 aquí y nos desaparece este 2 que teníamos aquí de 2mg. Pero nos queda una expresión que es mucho más sencilla, que ir andando con raíces cuadradas y con todo ese tipo de cosas y que podéis utilizar de la misma manera. Así que lo vamos a aplicar aunque tengamos que ir cambiando el sistema de referencia de un punto a otro. No está bien, yo lo advierto, pero sería la única manera de obtener algún resultado que podamos comparar. Podemos considerar que la parte de gravitación y la parte de velocidad son aditivas en un tipo de solución de este estilo y por lo tanto, pues bueno, podemos calcular los diferentes componentes de la gravitación y de la velocidad, incluso si tenemos que cambiar el sistema de referencia. Vamos a obviar el hecho de que realmente no podríamos hacerlo y separaremos la gravitación de la velocidad. Entonces tenemos aquí la Tierra, el centro de la Tierra que nos va a generar un campo gravitatorio. Y tenemos que aplicar pues esta parte de la corrección gravitatoria tanto en la superficie como en el satélite. Fijaos que aquí estamos considerando que el sistema en reposo es el centro de la Tierra. No tenemos más remedio. Si calculamos el retraso en la superficie sería este. Y si calculamos el del satélite sería este otro. Por eso he puesto una R aquí en azul y mayúscula porque es un sistema de referencia diferente que este R minúscula que es el sistema de referencia del satélite, ¿no? Entonces, pues bueno, calculamos este puntito aquí en la superficie con este retraso y calculamos el retraso de este campo gravitatorio que nos ocasiona sobre el satélite, como si pudiéramos hacerlo. Y luego calculamos el retraso poniéndonos en el satélite y calculando la velocidad de rotación, no de rotación, de órbita de la Tierra con respecto al satélite. Obviamos la velocidad de rotación de la Tierra, vamos a considerar una órbita geoestacionaria. Así solo calculamos la velocidad del desplazamiento de la Tierra, de la órbita de la Tierra con respecto al satélite. V al cuadrado dividido 2c al cuadrado, pues nos sale este valor utilizando esa velocidad, que es la velocidad realmente del satélite, de órbita del satélite, pero claro, viéndolo desde el punto de vista del satélite. Y tenemos todos estos datos aquí que ahora tenemos que sumar o restar dependiendo del sistema de referencia que utilicemos. Sumemos todas las contribuciones. Suponemos que este es el intervalo en la superficie, como hemos hecho antes, y este es el intervalo en el satélite que lo vamos a considerar como si fuera el sistema de referencia en reposo, aunque realmente, por las razones que he dicho, no podemos hacerlo. Tenemos que restar el retraso observado a este sistema d tau, entre comillas, debido al campo gravitatorio de la Tierra, que es como si surgiera de la nada, digámoslo de esa manera, ¿no? Y le tenemos que restar el retraso en la superficie y nos da pues este numerito que tenemos aquí. Puedo cometer errores, seguid el razonamiento porque esto es totalmente, como diría yo, lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido, pero es la única manera en la que podemos
al menos concluir algo. Este es el retraso con respecto a la velocidad de la Tierra alrededor de nuestro satélite. Y entonces hacemos los cálculos, ese dt tau entre comillas, y sale 1,00052. Eso implica que de nuevo vamos a obtener un retraso en el tiempo de la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo en el sistema que se está moviendo es mayor, el intervalo de tiempo en la superficie, en comparación con el intervalo de tiempo que ahora hemos calculado como si el satélite estuviera quietecito. En la realidad, el sistema de referencia, no las coordenadas, porque es mayor que 1. Vamos a comparar ambas situaciones. El resultado, si consideramos la Tierra en reposo, es de 39,56 microsegundos al día. El resultado con el satélite en reposo, si lo hacemos y multiplicamos esa desviación por los segundos que tiene un día, obtendríamos un resultado, un retraso de 44,92, que está cercano a 39, pero difiere bastante. ¿Por qué? Porque la observación experimental en interfase es de 38,5, que está más de acuerdo en considerar la Tierra como el sistema de referencia que realmente está en reposo, mientras que el satélite sería el que se está desplazando con respecto a la superficie de la Tierra. Porque si hacemos lo opuesto, a pesar de hacer unas operaciones que no tienen mucho sentido, pero bueno, observaríamos una desviación bastante más grande en este sentido. Y como esto es lo que observamos experimentalmente, concluimos que este sistema experimental, bueno, el sistema físico que hemos utilizado, pues es el más adecuado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues fijaos, como os he dicho, no podemos considerar al satélite como el origen del sistema de referencia en reposo, pero tampoco podemos considerar exactamente la Tierra o el centro de la Tierra como sistema de referencia en reposo. ¿Por qué? Porque podemos poner las mismas objeciones que con el satélite. Lo que pasa es que la Tierra es mucho más grande, ¿no? Y por lo tanto tiene más sentido. ¿Cómo lo resolvemos? Pues esto hay que tener en cuenta el contexto de la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild es adecuada cuando consideramos un sistema donde tenemos una masa puntual, solo una masa puntual, que es el origen de toda la gravitación. Y esa masa puntual, ese origen, ese sistema que podemos considerar en reposo, no tenemos más remedio que fijarlo en el centro de masas de la Tierra y el satélite. ¿De acuerdo? Que lo podemos colocar, pues por ejemplo aquí, y podemos simplificar el problema diciendo que tenemos el centro de masas del sistema con la suma de las masas de la Tierra y el satélite en un punto. Vamos a tener, ese lo consideraríamos como el sistema de referencia en reposo, con el tiempo propio, el intervalo de tiempo propio aquí. Aquí consideraríamos el tiempo en superficie y aquí el tiempo del satélite y lo calcularíamos utilizando una sola solución de Schwarzschild, escogiendo el centro de masas como el sistema que está realmente en reposo. Evidentemente, si calculamos el centro de masas de la Tierra y un satélite, pues va a estar muy cerquita del centro de la Tierra. Por eso la aproximación que hemos hecho considerando el centro de la Tierra como el origen de coordenadas y también como el sistema de referencia en reposo para nuestro problema, pues es más adecuado. Entonces, lo dejamos aquí. Os dejo un enlace al curso de relatividad general, por si os interesa, y otro enlace a alguna lección de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.